Ok. Entonces estamos, a ver, déjenme regresar a la pantalla. Perfecto. Bien, entonces dado que conocemos el módulo y dirección del vector h, debemos determinar primeramente sus componentes, ¿no? O sea, es lo primero que hay que hacer en este problema. Componentes. Entonces, ¿cómo determinamos las componentes? A ver, la componente x del vector h, ¿cómo se determina? Su módulo por el coseno de qué ángulo. 120 grados. 120 grados, ¿ok? 120 grados. Entonces, ahí vamos a asumir que el ángulo que nos están dando es el con el que trabajamos siempre, ¿no? Por convención. Es decir, el que se mide con el eje X positivo y está en contra de las manecillas del reloj. Entonces, bueno, aquí voy a escribirlo bien. Coseno. Entonces, el ángulo es teta. Entonces, sustituyendo los datos que conocemos, ¿qué módulo tiene este vector? ¿Qué módulo tiene nuestro vector h? 5 newtons. Muy bien. Entonces, aquí van a ser 5 newtons por el coseno de 120 grados. Yo, menos 2,5. ¿Y eso cuánto da? ¿Menos 2? 5. Menos 2,5. Ok, vale. ¿Así entonces? Sí, Sí, creo. así le dejamos. Newtons, ¿no? Ah, exacto, newtons. Estamos manejando unidades, Sí, sí, sí. entonces hay que seguir utilizando las unidades. Entonces, menos 2.5 newtons. Eso quiere decir que este vector h, al dibujarlo sobre el eje X, ¿en qué dirección hay que hacerlo? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda, exactamente. Izquierda. Noten también que esta h sub x, tiene dimensiones de fuerza, como lo tiene el módulo. El coseno es adimensional, no contribuye con unidades. Por eso es que podemos poner newtons también. Entonces, bueno, otra vez el análisis dimensional nos ayuda a verificar las unidades. Bien, h sub y. Aquí la expresión que tenemos que trabajar es el módulo de nuestro vector por el seno del ángulo que nos están dando, en este caso. Entonces sustituimos 5 newtons como módulo por el seno de 120 grados. ¿Y esto cuánto nos da? $4.33 newtons. 4.3. Ok, aproximadamente, ¿no? Porque el seno de 120 no es Ah, sí, aproximadamente. aproximadamente. Ok, entonces significa que después de haber construido hacia la izquierda o haber avanzado 2.5 newtons, hacia el eje X, perdón, hacia el eje Y positivo, avanzamos 4.33. Es decir, que este vector, ¿en qué cuadrante se ubica? En el segundo cuadrante. El segundo. Segundo cuadrante. Así es. Segundo cuadrante. Entonces, al dibujarlo, aquí tal vez no a escala, tendríamos esto. Por acá. Esto que está aquí sería nuestro vector h. Aquí está el vector h.
Y es congruente, ¿no? Con la información que estamos encontrando. O sea, hay que también verificar eso. Cada vez que uno hace alguna cuenta o encuentre algo, hay que tratar de verificar que en efecto, si todo esto sea congruente, esté marchando bien. Entonces, de acuerdo a esto, debe estar en el segundo cuadrante y el ángulo, aquí está marcado, es de 120 grados. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esta información, procedemos ahora sí a hacer la suma, ¿no? Ahora, la suma de H con F es vector H con vector F. Muy bien. Entonces, H más vector F. Okay, aquí sustituye lo que vale H menos 2.5 newtons. De hecho, a ver, permítanme. Voy a corregir esto porque me estoy saltando un paso importante. Antes de hacer esto, hay que escribir la forma del vector H. Por lo tanto, aquí después de esa cuenta, por lo tanto, ahora sí. Por lo tanto, H, ¿qué forma tiene? Si no, no lo vamos a poder trabajar en la expresión para la adición de vectores. Menos 2.5 de n por i, ¿no, profe? Menos 2.5, pero esos n representan algo. Newtons. Newtons, ok. Entonces, menos 2.5 newtons y después, Más 4.33 newtons J, ¿no? exacto, los 4.33 newtons J. Listo. Ahora sí, ya que tenemos esa expresión, que es la que estamos ocupando para la adición de vectores, ahora sí ya podemos hacer con toda claridad la suma. ¿Vale? Entonces ahora sí ya tenemos esto y más los 4.33 que mencionaban, newtons, J, y le sumamos lo que sabemos que vale nuestro vector H, que 4 y 6. 4 newtons y eran 6. 6. De veras, de veras. Un punto parcial sí es 6. Sí, Sí, son 6. el F. Aquí está el F. Es 6. Pero estaba al revés. O sea, es 6. Entonces no es el vector. O sea, si cambiamos ahí el orden, El orden de los factores no afecta. Si borras pero ahí una J, pues ya está. ¿cuáles? Aquí no son los de multiplicaciones. Porque les mencionaba, no, aquí no hay multiplicaciones. Entonces, a ver, son 4 newtons. A ver, déjenme ir rápido acá. Y aquí en la misma, aquí, 6 y 4. Son 6 newtons menos 4. Vale. Entonces, listo. 6 newtons aquí, dirección I. Menos 4 newtons J. Recuerden, aquí el numerito también hay que respetarlo. Hay que estarlo, no hay que olvidarnos de ahí porque le cambiamos totalmente la dirección al vector. Entonces, ahora sí, ya pues hacemos la suma, como ya sabemos hacerlo, y cuánto nos da en la dirección X. 3,5 newtons. 3.5 newtons. Ok. Y, Y muy bien. ¿Y qué pasa en la dirección vertical? más 3. Más punto 33 newtons en J. Más 0.33 newtons. Dirección J. Perfecto. Listo. Entonces ahí está nuestro vector suma de H con F.
Preguntas, comentarios, muchachos, entonces de este resultado. Yo, profe. Sí, adelante. Bueno, es una duda de por qué usted por qué tomó la decisión de poner primero el menos 2.5 newtons en I y no Ajá. en J, y por qué tomó la decisión de poner 4.33 newtons J y no en I. Ok. Eso es como en general. Porque regresemos a nuestro dibujito que hicimos hace la sesión pasada. Aquí está. Ve, en la dirección horizontal está definido la componente X. En la dirección vertical está definida la componente Y. ¿Ok? Entonces, si tú revisas aquí, podemos utilizarlos para definir las funciones trigonométricas conocidas, coseno y seno. Entonces, aquí uno puede ver con esta simple álgebra que la componente X la calculas a partir del módulo por el coseno del ángulo. ¿Quién es este ángulo? El que se forma entre el eje X positivo y tu vector. ¿Okay? Estamos tomando como punto de partida de esta figura. Y la componente Y se calcula como el módulo de tu vector por el seno de este mismo ángulo, el ángulo θ. Entonces, eso ya te fija de alguna manera, ¿okay?, los valores o la forma en que tú vas a calcularlos, estas componentes. En nuestro problema, nota que, siguiendo la misma recetita, la componente X necesariamente va a ser H por el coseno del ángulo, que da menos 2.5 newtons. Y HY, la componente Y, 4.33 newtons. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, sí. Vale, ok, entonces ya sabemos cómo calcularlos. Pero por otro lado, en la clase pasada vimos cómo acomodarlos. Nota, aquí está. La componente X, que es la que nos dice cuánto nos desplazamos en el eje horizontal, va acompañado del I. Sí, ahora ya todo tiene sentido. Y la componente Y va acompañado de J. Ok, ¿Vale? Entonces, bueno, la respuesta pues está desde la clase pasada, sí. pasando por lo que vimos hoy y concluyendo en esto. Entonces sí es importante echarle un vistazo a las sesiones pasadas, Sí. porque bueno, igual hay información que se vio, pero evidentemente ya no recordamos. Gracias. Ok. De nada, ¿más preguntas, muchachos? ¿Comentarios? Profe. ¿No? No, profe, por ahora no. Bueno, entonces, lo que vamos a platicar ahora es sobre una nueva operación que no sé si todos conozcan, porque no es una operación que generalmente se vea hasta este nivel, que se puede realizar con los vectores. Entonces, vean, hasta ese momento, ¿qué operación hemos visto que se puede hacer con los vectores? Sumas, Solo sumas. divisiones. Multiplicación, No solo división. sumas. No, divisiones A más. ver, a ver, repito. Hasta ese momento, aquí, en estas sesiones, ¿qué operaciones hemos visto que se pueden hacer con los vectores? Solo sumas. Solo suma. O sea, lo que hemos visto hasta ahora, muchachos, es solamente cómo sumarlos. Sumar uno, sumar otros, e incluso dar diversas representaciones, ¿no? Es decir, la forma cartesiana, que es esta, que nos permite definir un vector, o bien podemos hablar de un vector a través de su módulo y su dirección, y también podemos caracterizar correctamente un vector. Bueno, de lo que vamos a platicar a continuación es sobre la multiplicación que se puede efectuar entre vectores. ¿Ok? Entonces, va a resultar que con los vectores uno puede realizar operaciones como suma, resta, multiplicación, pero no división. La división entre vectores no es una operación definida. Es la única que no podemos realizar con los vectores. Pero la multiplicación sí. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver a continuación, vamos a
conocerlo como multiplicación entre vectores. De hecho, entre escalares y vectores. ¿Ok? No sé si ustedes ya les habían comentado con anterioridad estas operaciones. Si ya sabían que se pueden multiplicar vectores. ¿Y cómo? Va a ser parecido, profe, a lo de, bueno, multiplicar la parte I con la parte J. Estás ahí mencionando los complejos, ¿cierto? ¿Cómo? No, se me acaba, bueno, no sé si tenga relación, pero se me acaba de ocurrir, digo, a lo mejor es una manera, porque pues Ajá. si multiplicamos toda la expresión, Ajá. bueno, nos va a salir un binomio, ¿no? Bueno, cuadrado, algo así. O algo nos puede O- salir así, entonces como no sé si se puede representar en el plan. Bueno, Ajá. Ok, bueno, voy a intentar, bueno, voy a mostrar la operación de multiplicación y ya vemos si coincide con esta idea que tú tenías, alguna de ellas, ¿vale? Ok, entonces, a ver, en el ejercicio, no, en el documento que les había comentado que subí el día sábado, era ¿cómo se llama? Un PDF informativo, ahí hablé o ahí mencioné una operación que se puede hacer, que es justamente la que voy a mencionar ahora nuevamente, multiplicación de escalares por vectores. Es decir, que nosotros podemos tomar un escalar, el que ustedes usen, y multiplicarlo por un vector, y esa operación sí está bien definida. De hecho, si tienen ahí a la mano el documento, pues les puse algo como en ese sentido. Si ustedes tienen el vector b, por ejemplo, que lo escriben como esta expresión, ¿ok? Su representación analítica en el plano, ¿ok? Y además considerar un escalar, voy a llamarlo alfa, ¿ok? El escalar alfa. Y lo vean aquí, para que quede clarísimo que este es un escalar. ¿Recuerdan que les dije que los escalares son números reales? Bueno, ¿cómo vamos a multiplicar alfa por el vector b? Entonces, alfa por el vector b va a ser igual a la siguiente operación. Vean lo que va a suceder. Que igual ya es en el PDF, pero igual no puede haber, no pudo haber quedado no muy claro. Entonces vean, aquí tenemos nuestro vector v escrito. Y entonces, ¿qué va a resultar? Bueno, pues algo bastante conocido por nosotros, que es, ¿qué pasa con un número enfrente de una cantidad escrita como de esta manera? Se distribuye, ¿no? Entonces, como resultado, va a quedar lo siguiente. Vean, alfa multiplicando a bx, a b sub x. Esto va a ser un numerito. Bx, ¿recuerdan qué tipo de cantidad es? Las componentes de un vector, ¿recuerdan qué tipo de cantidad son? Vectorial. Sí. una escala, un número, ¿no? O sea, las componentes son números. Las componentes de un vector son números. Y multiplicado por otro número, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Los números. Otro número, ¿sí? Un nuevo número que se obtiene a multiplicar alfa, lo que valga alfa, por esta otra cantidad. Y entonces, siguiente paso, pues nada más multiplicarlo por i. Más, ¿cuál va a ser el siguiente término? ¿Qué forma va a tener el siguiente término? Alfa Por BY. por by, exacto, por la componente y del vector. Y listo.
Y esto va J. Y esto que hemos obtenido, muchachos, esto completito, ¿de qué tiene cara? O sea, ¿qué cantidad es? ¿Escalar o vector? Esto que acabo de... Escalar. Esto que está escrito, subrayado en la llave. Es un vector. Vean, tiene I y J. Tiene exactamente la misma forma que todos los vectores. Por lo tanto, esto que está aquí obtenido es un nuevo vector que si quieren ponerle nombre, pues vamos a llamarlo U. No, mejor W. Ahora es lo que ustedes gusten. Lo importante que debe quedar claro es que cuando multiplican un escalar por un vector, ¿qué obtienen como resultado? Un nuevo vector. ¿Comentarios, preguntas de entonces de este producto? ¿Ok? Entonces, esta operación es bastante simple, ¿no? O sea, noten que, pues, lo único que hacemos es distribuir el escalar por cada una de las componentes del vector. Pero cuando hacen eso, vamos a tener importantísimas consecuencias. Vamos a verlo con un ejemplo. O sea, parece algo inocente, pero vamos a ver que tiene importantes consecuencias. Ejemplo. Sea el escalar, sean los escalares mejor. Sean los escalares, voy a llamarlo A igual a 2, B igual a menos 4, no, menos 3, perdón, y C igual a 1/2. ¿Ok? Y el vector, voy a llamarlo V, dado de la siguiente manera. A ver. El vector V que vamos a trabajar en este momento va a ser, voy a hacerlo así, 4 y más, que les gusta, 5J. ¿Ok? Aquí vale la pena hacer una aclaración. El vector está en unidades arbitrarias. Si notan que los vectores hasta este momento les había dado yo unidades, ¿no? Metros o newtons. Bueno, aquí estoy indicándoles que este vector, sus componentes tienen este valor en numérico, pero pueden ser cualquier unidad que ustedes gusten. En este momento no me interesa tal cual ver las unidades de medida. Me interesa ver otra cosa. Por lo tanto, este vector tiene unidades arbitrarias. Pueden ser newtons, pueden ser metros, metros por segundo, metros sobre segundo cuadrado. El punto es de que esto es una cantidad vectorial. ¿Hasta aquí sí me van siguiendo entonces? Sí. ¿Vale? Ok. A ver, muchachos. Vamos a hacer el análisis por varios casos. Bien. Inciso A. Vamos a calcular esta cantidad primero. ¿Ok? Vamos a calcular esta cantidad. Entonces, el módulo del vector V es, ¿cómo se calcula entonces este módulo? Raíz cuadrada de 4 al cuadrado, porque no Raíz. hay unidades o sea, no dicen newtons ni nada. Ok, Es que es entonces 4 al cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado, nada más, exacto. 4 al cuadrado, nada más, muy bien. Más 5 al cuadrado. Más el 5 al cuadrado, correcto. Muy bien. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 16 más... 41. La raíz, 41. raíz de 41. Ok, raíz de 41. Muy bien. ¿Y eso aproximadamente visto en decimales? 6.4, bueno, 40.
6.40. Ok, entonces esto es aproximadamente 6.40. Muy bien. Pues aquí todo normal, ¿no? Aquí está el módulo, listo. Bueno, siguiente inciso. A ver, vamos a ver lo siguiente. Vean, quiero que calculemos, por favor. Vean, que les voy a pedir. A ver, ¿qué estoy pidiendo de calcular en este caso? El módulo de... El módulo de la multiplicación de A por el vector B. Exacto, el módulo de la multiplicación de A con el vector B. Muy bien. Entonces, como eso es un vector, como el resultado de multiplicar un escalar por un vector es otro vector, pues tiene sentido hablar del módulo de un vector. Entonces, primero, ¿qué hay que determinar? El nuevo vector, ¿no, profe? Exacto, primero hay que determinar. Primero debemos determinar el producto de A con el vector B. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver, vamos a determinar, ¿cómo quieren nombrar a su criatura? Frank. Ok, bueno, letra. F. 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 F, ok. No, bueno, ya se descubre aquí el nombre. Bueno, F. F de Frank. Entonces, el vector Profe, F, sí, ahí para el nuevo vector, sí. forzosamente se le tiene que poner otra letra, o sea, nombrarlo de otra manera, o se le puede dejar como, por ejemplo, A por vector de B, así A por B. Lo podemos dejar A como A por B, ajá. Lo podemos dejar así, A con B. Pero bueno, para estarnos refiriendo a él, pues por eso es que le puse, bueno, Ok. le di el nombre. Sí, Ajá. Entonces es igual. De hecho, bueno, mira aquí, lo pongo, ¿no? Es igual. Si te refieres al vector F, o a Frankie, o al vector que se produce de A con B. ok. ¿Vale? Listo. Bueno. Entonces, ¿cuánto va a dar? ¿Qué forma tiene Frankie en este caso? A ver, A, ¿cuánto vale? Según nuestros datos. El escalar A, vean, tiene el valor de 2. 2. Ok, entonces aquí será 2 que multiplica al vector B, que es este, 4i más 5j. Entonces, 4i, ¿ok? Más 5j. Muy bien. ¿Esto es igual a qué? De acuerdo a la definición de producto de escalar por vector, ¿qué es lo que hay que hacer simplemente? Multiplicar el 2 por cada uno. Distribuir el 2 y multiplicarlo, ajá, por cada componente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el primer término debemos de multiplicar 2 por 4. Esto va en la dirección y. Más el siguiente término es el 2 multiplicando al 5. ¿Ok? Y eso va en la dirección j. ¿De acuerdo? Bastante simple, ¿no? Lo que se está haciendo aquí. ¿Y eso cuánto va a dar, muchachos? O sea, ¿qué forma va a tener nuestro Frank aquí? O Frank. De un vector. Más 10J. Sí, 8i más 10j.